En esta clase vamos a hablar de las herramientas de trabajo que vamos a utilizar para construir nuestro ecosistema de comercio electrónico. Vamos a utilizar un servidor local y un editor de código. El servidor local que vamos a utilizar o que te voy a recomendar para utilizar, porque puedes utilizar el que quieras, en este curso voy a enseñar con el servidor local SAMP. Cuando lo buscas aquí en Google, vas a encontrar entonces la dirección para entrar a su página oficial. Cuando ingresas a su página oficial, puedes descargar entonces la versión de acuerdo a tu sistema operativo. En este caso, yo descargo la versión para Windows, que es la versión 7.1.9 para trabajar con PHP 7. Si tú, por ejemplo, ya tienes un SAMP instalado o un servidor local diferente, en mi caso yo ya tenía el SAMP instalado 5.6, al descargar el 7.1 e instalarlo, lo que hice fue crear una carpeta con el número 2, también llamada SAMP, para instalar esta última versión del SAMP. Aquí en esta otra carpeta es donde tengo el SAMP anterior, con el que trabajé en la versión 5.6. Estos son todos mis proyectos que he trabajado en esa versión. Y cuando instalé el nuevo SAMP, simplemente le puse una ruta nueva a donde quería que quedara instalado. En este caso fue SAMP 2. Y acá tengo ya los proyectos que he trabajado en la versión PHP 7. Si tú quieres ingresar al panel de control de cualquiera de estos dos servidores, por ejemplo, me voy a ir al panel de control del servidor de PHP 5.6. Aquí en la parte inferior tengo la opción de ingresar a ese panel de control, samp-control.exe. O puedes hacerlo también en la nueva que acabas de instalar. Aquí en la parte inferior está samp-control.exe. Este yo lo llevé a mi página de inicio. Lo puedo anclar a la barra de tareas, lo puedo enviar al escritorio o anclar al inicio. En este caso yo lo tengo anclado al inicio y así cuando necesite ingresar, inmediatamente ingreso al panel de control del SAMP de PHP 7. También aquí en configuración tengo de manera automática el auto start para el módulo de Apache y para el módulo de MySQL. ¿Qué significa eso? Que siempre que yo inicie este panel de control, automáticamente él va a conectarse al módulo de Apache y al módulo de MySQL. No tengo que hacerlo manualmente, sino que lo hace solito. No tiene ninguna complicación instalar este servidor local. Simplemente descargas el ejecutable, lo ejecutas, le das siguiente, siguiente, siguiente. Si ya tenías un SAM instalado anteriormente en otra versión, simplemente le das el nombre a la carpeta diferente donde lo quieres instalar y listo. Y ya utilizas el panel de control que vas a vincular, ya sea a la página de inicio, a la barra de tareas o donde lo tengas a la mano, que es el que más vas a usar en este curso. En este caso es el panel de control del SAMP para PHP 7. Bien, sin ningún misterio, así es como podemos configurar nuestro panel de control y nuestro servidor local. Ahora, ¿dónde se trabajaría? En la carpeta htdocs. En esta carpeta htdocs ya creamos las carpetas que necesitamos para este servidor local. ¿Cómo llegamos a ellas? Simplemente colocando la palabra localhost. Miren que inmediatamente me lleva al dashboard o al tablero del SAM, en este caso, conversión 7, conversión de PHP 7. ¿Ok? Si me voy para la información de PHP, aquí me dice que estoy trabajando con PHP versión 7. Ahora, hablemos de el editor de código. Para este curso voy a trabajar con Sublime Text. Tú puedes trabajar en el editor de código que quieras. Te recomiendo Sublime Text por los prácticos plugins que voy a utilizar que me ayudan a agilizar más el desarrollo de código. Si tú quieres trabajar en otro editor de código como Atom, como, no sé, Brackets, qué sé yo, en el que te sientas más cómodo, no hay ningún problema. Pero si quieres trabajar igual como lo voy a hacer en el curso, entonces puedes dirigirte a Sublime Text, a la página oficial. Ingresas a la página oficial de Sublime Text, te vas a la opción de Download, descargas y ya descargas en este caso
Yo descargué la versión de Windows para 64 bytes. También está la versión portable, pues ya la que tú quieras descargar. Lo instalas, es muy fácil instalarlo. Y aquí ya aparece entonces nuestro editor de código. También lo tengo a la mano para poderlo abrir rápidamente. En este editor de código sí me gustaría detenerme un momento para que hablemos de los plugins que voy a utilizar. ¿Cómo se instalan los plugins en este editor de código de Sublime Text? Debes dirigirte a una página que se llama Package Control, que te aparece así en Google, y cuando le das clic en ella, llegas a esta opción donde te muestra cómo sería la instalación. Si lo vas a instalar en Sublime Text 3, es muy simple. Él te dice, mira, vete para las vistas, luego visualiza la consola y pega este texto en la consola. Lo copias aquí, te vas para Sublime Text, vistas, Show Console, y simplemente tienes que pegar, vamos a minimizar el tamaño de texto con el scroll del mouse y tienes que pegar esa línea de código acá. Como yo ya lo tengo instalado, entonces no lo tengo que pegar, pero simplemente pegándolo ya él automáticamente te instala el Package Control. Teniendo el Package Control instalado, si te quieres salir de este módulo con la tecla Escape, ya no salimos, te voy a mostrar para qué necesitamos el Package Control. El Package Control es el que nos va a ayudar a instalar los plugins que necesitemos en Sublime Text. ¿Cómo accedes al Package Control? Te vas para Preferencias y le das clic acá donde dice Package Control. Muy bien, te aparece entonces esta ventanita y cuando vas a instalar un paquete o un plugin simplemente le das clic acá en Install Package, en instalar paquete. Y te muestra toda la lista de plugins que puedes instalar en Sublime Text. Como yo ya los tengo instalados, entonces te voy a mostrar por dónde los voy a visualizar. Preferencias, Package Control, donde dice Remove Package, Remove Paquete, remover paquete. Si me meto acá, ya me muestra los plugins que he instalado. Si los quiero desinstalar, simplemente doy clic sobre ellos y se van desinstalando. ¿Cuáles plugins voy a utilizar? Vamos a salirnos de acá y tú vas a buscar entonces en el instalador de plugins, es decir, en Package Control, Install Package o instalar paquete, vas a buscar estas palabras: Advanced, New File, Emmet, Autofile Name, Alignment, Bracket Highlighter, Console Wrap, JS Format, Minify Current HTML5. Son los plugins que voy a utilizar más a menudo en este curso. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, si yo coloco Advanced New File, no me va a aparecer porque ya lo tengo instalado, pero a ti sí te va a aparecer en caso tal pues de que no lo tengas. Bien, apenas aparece, le das clic y ya él automáticamente te muestra acá el proceso de instalación. ¿Para qué sirven estos plugins? Por ejemplo, Advanced New File sirve para crear archivos con atajos. Es decir, oprimo Control Alt N, coloquemos aquí el atajo, los tres seguiditos, y me muestra esta ventanita donde yo puedo crear un nuevo archivo con la extensión HTML, por ejemplo. Doy Enter y ya me queda aquí creado el nuevo archivo. De esta forma puedo crear carpetas, puedo crear hojas de estilo. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta. Vamos a ver si me la crea acá. Estilo.css. Bien, no me creo la carpeta porque no estoy dentro de un proyecto. Ya tendría que crear un proyecto y de esta manera sí me crearía una carpeta. Pero de esta forma puedo crear archivos y carpetas. ¿Para qué sirve el Emmet? Para generar atajos a la hora de escritura. Por ejemplo, yo puedo colocar signo de admiración dentro de un documento HTML, invertido hacia abajo, luego tabulo y me aparece entonces la estructura de un documento HTML. Por ejemplo, puedo utilizar un LI y multiplicar por 5. Entonces me aparece una lista de 5 LIs. Por ejemplo, puedo colocar la palabra lorem tabulo y ya me aparece el texto falso de lorem ipsum. Es un plugin muy cómodo para poder agilizar el trabajo. Tenemos también Autofile Name, que es el que me permite, por ejemplo, vincular rápidamente. Coloquemos aquí link. De acuerdo a lo que tenga cerca a mi proyecto las carpetas disponibles. En este caso, yo tengo un archivo estilo.css. No me aparece porque no tengo un proyecto creado
en este momento, pero aparecería todas las carpetas disponibles si tuviera carpetas en este proyecto. Para eso me sirve el AutoFileName. El plugin para alineación es muy cómodo en caso tal de que tú tengas muchas líneas y las tengas disparejas. Por ejemplo, vamos a colocar esto así y tú quieras organizarte. Entonces seleccionas el inicio de cada una de ellas con Control Alt A, ya se te alinea en una misma, en un mismo eje vertical. Entonces el plugin sería con Control Alt A para alinear. El Bracket Highlighter es el que nos permite, por ejemplo, vamos a crear un archivo de JavaScript. Mostrarme cuando una condición inicia y dónde termina. Muy bien, mira que aquí te muestra este inicio y este fin. Y en caso tal de que ya empiece a alinearme con varias líneas de código, él te muestra con estas rayitas dónde empieza y dónde termina. Bien, miras estas rayitas, si se alcanzan a visualizar, esto es lo que me permite hacer el Bracket Highlighter. Mostrarme el principio y el fin de una sentencia de código, de una estructura de código. Lo mismo sucede en el HTML. Mira que aquí me muestra esta etiqueta donde abre y donde cierra, con este simbolito de etiqueta, donde me abre la etiqueta de cabecera y donde se cierra. Son muy cómodos para poder programar. El console wrap es el que me va a permitir generar consolas en JavaScript. Por ejemplo, yo creo una variable, número igual a 5, y si necesito saber en consola qué significa esta variable, con Control Shift Q me aparece entonces el plugin para hacer una consola de esta variable. El atajo sería Control Shift Q para utilizar el console wrap. El JS Format es un plugin también que me ayuda a estructurar un código de JavaScript en caso tal de que esté desordenado. No sé si aquí con estas dos líneas me mostrará un ejemplo. Cuando oprimo Control Alt F, inmediatamente me ajusta toda la línea de código y me la organiza. Ese es el JS Format. Control Alt F. Y por último tenemos el Minify Current HTML5, que es el que me va a permitir hacer la versión comprimida de mis archivos JavaScript o de mis archivos CSS. En este caso voy a abrir, no sé, un archivo de JavaScript cualquiera para mostrarte el ejemplo. Vamos a abrir aquí algo del proyecto de e-commerce que vamos a construir. Y si yo necesito hacer la versión Minify de esto que ves acá, simplemente me voy para Tools y él me muestra cómo utilizar. Crear un nuevo archivo es con Control Shift M. Vamos a colocar acá Control Shift M. Es el atajo entonces para utilizar este plugin. Aquí te estoy colocando los atajos. Control Shift M. Vamos a hacerlo. Control Shift M. Entonces me crea la versión Minify o la versión mini de este código de JavaScript. Todo comprimido, complejo para las personas que quieran ver cómo se escribió nuestro proyecto. Con este mismo plugin, con el plugin JS Format, puedo descomprimir, que es lo que me ha gustado mucho de este JS Format. No solo la opción de organizar mi archivo JavaScript, sino que también puedo darle aquí el código que está comprimido, darle la opción Control Alt F y vuelve y me lo descomprime. Obviamente ya sin los comentarios, pero tengo otra vez el código en modo producción. Es de lo que me ha gustado mucho de este plugin de JS Format, poder ver cómo se construyó cualquier plugin de JavaScript que ya esté comprimido. Bien, estas son las dos herramientas que vamos a utilizar en el curso, tanto el servidor local XAMPP como el editor de código. Los demás recursos como fotos, textos, bases de datos, te los voy a ir suministrando.